duérmase, duérmase guaguito, duérmase, duérmase, duérmase guaguito, ya de venir la mamá, duérmase, 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 duérmase guaguito, ya de venir la mamá, Y el malcriado, como decir malcriado, era el que se cogía las cosas, se comía cualquier cosa que tenían los papás guardado. Entonces, por decir algo, lo llevaba un pan por ahí, ya se lo comía solito. Entonces, este malcriado no respeta. Entonces, pero también dependía de la forma en que veían a los mismos papás, ¿no? Entonces, por eso decimos, veníamos diciendo pues que el ejemplo de los mayores, el ejemplo de los papás, es que lo cría bien o lo cría malcriado. Pero decíamos, pero ¿cómo va a poder criar bien un hogar que de pronto vive mal? ¿Cierto? No respeta, se coge las cosas de los vecinos, qué sé yo. Pero entonces un hogar que respete las cosas, que respete, trate bien, así mismo se cría bien el hijo, ¿cierto? A pesar de que somos una misma etnia de los Pastos, pero cada pueblo tiene su propia educación, porque tenemos nuestras propias formas de vida, nuestras propias costumbres, nuestros propios valores, nuestra propia cultura. El respeto, el saludo, vendría, es decir, haríamos un paralelo entre crianza y desarrollo. Criarse es una cosa y crecer es otra. Crianza sería cuando la persona crece con todas las buenas costumbres de un pueblo. En los hogares hay unas normas. Nuestros mayores, nuestros abuelitos nos enseñaron, por ejemplo, el saludo. El saludo es algo muy fundamental, es un valor que nuestros padres nos han enseñado, que porque nosotros desde niños teníamos que respetar en primera instancia a los mayores. Y eso se lo enseñaba en el fogón, o se lo enseñaba en el diario andar cuando nos llevaban a la chagra, cuando nos llevaban al trabajo. Entonces encontrábamos una persona mayor y el padre de familia nos decía: mi hijo salude, o mi hija salude. Ya que podía trabajar, pues, yo no tuve la suerte de tener a mi papá. Yo estuve a los 8 años, se murió, entonces yo me crié con mi mamá nomás. Y con mi hermano, que era Finadito Miguel, que en paz descanse. Ya que pude trabajar con él, empecé a trabajar, ya acomodaron la pala. Después, ya más grandes, ya empezamos
a aprender a amarrar amansar los toros, a amarrar la yunta. Y así fuimos, como decir, haciéndonos hombres ya de naturaleza, porque desgraciadamente nosotros no tuvimos papá para que nos guiara, ¿no? Pues nuestros mayores han tenido unas buenas costumbres, han sido bien criados, han tenido una buena crianza. Por lo tanto, todas estas buenas costumbres nunca deben de pasar de moda, al contrario, deben de fortalecer la educación propia. Nuestros abuelos bien criaron a nuestros padres. Hay muchos de nuestros padres que no tienen un grado alto de escolaridad, digamos, pero son bien educados. Nuestros padres tienen todo un conocimiento simbólico, filosófico, del porqué y el para qué de las cosas, de su territorio, de su familia, de su sociedad, de sus propias costumbres. La crianza es un método tradicional de la cultura de los pastos que tiene arraigado su principio en la familia. Desde la familia conformada por el papá, la mamá y los abuelos. Se ha adoptado un método que lo hemos clasificado que se llama crianza, que consiste en criar bien o criar mal, con respecto a la familia, la comunidad y el territorio. Este proceso es hereditario, se transmite de padres a hijos y así en cada clan de familias es una transmisión de saberes desde la tradición oral. Cada mayor, cada mayora transmite su conocimiento en función de la experiencia y a través de la experiencia da los consejos. El consejo es un método en el cual el mayor, a través de aconsejar al hijo, aconsejar al nieto, va transmitiendo ese legado cultural ancestral de las artesanías, de la chagra, de las anécdotas, de los mitos, las leyendas. Todo ese proceso está en función de cultivar la cultura. Digamos, la forma desde que nacía el hijo. Aquí no había puesto de salud, no había, como ahora no había nada. Aquí lo que únicamente era la partera, la médica tradicional, con los medicamentos propios. Ella atendía los partos. Y ya que iba siendo grandecito, si era varón, pues de los 6, a los 7 años, papá, y buscaba una palita por ahí, una palita chiquitita, un cute chiquito. Y ese era como que empezaba a jugar el hijo, ya empezaba a jugar como juego, empezaba a coger la pala. Y así, ya más grandecito, pues tenía que ir a trabajar juntos. Muchas veces no se entiende cómo es el proceso cultural de crianza. Sin embargo, en la cultura moderna, la psicología trata también de entender un poco la crianza a partir de la educación en la primera infancia. Lo que nuestros mayores decían los guaguas. En la primera infancia coloca de presente los padres como primeros responsables de la crianza del hijo. Según eso, criar bien significa darle valores, enseñarle el respeto y también la obediencia. Más importante que aconsejar es educar con el ejemplo. Lo que de nada serviría aconsejar
si yo vivo lo contrario. Entonces lo más importante que se ha visto en los mayores es el ejemplo del hogar. ¿Cómo le puede decir la mamá a una hija sino que haga una ruana si ella no aprendió y no puede, sino es que tiene que decirle hagamos, ayudarle a hacer, y entonces la pone a aprender a hacer las ruanas, a hacer los tejidos. En ese proceso de criar bien, la familia tiene un papel fundamental. Y los escenarios para esa crianza son el fogón y es la chagra, donde se aprende haciendo. Hacer las cosas, obedecer, significa que está bien orientado, está bien criado y está recibiendo el consejo. Nosotros no tuvimos, como decir, educación. Yo aprendí medio a firmar ya en nocturna, ya cuando yo era joven, ya tenía como 16 años ya. Entonces aprendí medio a firmar. Y luego aprendí a leer un poco, ya más después, ya cuando nos decidimos a recuperar el territorio. Entonces aprendí a leer porque me hacía falta. Aprendí a leer y tuve como decir, el honor de haberle servido a la comunidad, ¿no? de casi todos los cargos del cabildo. Ocupé yo desde el alcalde, teniente, gobernador, presidente. Últimamente en el 2003 ya mayor fui regidor. Y así me he ido, como decir, formando con la educación propia. No he aprendido en la escuela ni en los colegios. Aprendí en la Universidad de la Vida, en el campo. En este territorio de Páramo, los mayores siempre conservaron toda una historia de mitos, de leyendas, y el sistema de educación propia se hizo a través del territorio. Los mayores con sus hijos, partiendo del abuelo, del papá, de los nietos, todos convivían en el territorio a través del páramo, a través de la montaña. Se fue trazando todo el proceso de crianza. Por eso decimos que el territorio es la universidad. Y desde esta parte del territorio se aprende y también se enseña, porque los mayores recorriendo el territorio, lo primero que hacían es mostrar los límites y mostrar la mitología en las plantas, en las lagunas, en los cerros. En estos escenarios empieza el proceso de aprendizaje de las nuevas generaciones, de las anteriores generaciones, de los mayores de adelante, hacia los jóvenes, y de estos jóvenes, ya siendo mayores también, hacia las generaciones del futuro. Por eso siempre decimos que los mayores van adelante, porque van mostrando el camino. Y la historia siempre para los indígenas está adelante, porque se puede ver, no está atrás. Entonces, el futuro está atrás porque no se puede ver. Y en base a este proceso de crianza que se hace desde la base del consejo, desde la experiencia, se puede transmitir conocimiento a las futuras generaciones. De eso hemos venido recogiendo los jóvenes para ser autoridad, para ser dirigente. Pues empieza a recolectar la historia de tradición oral para buscar en esa memoria las estrategias de resistencia que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres. Este proceso de
de la educación propia viene inmerso dentro de la cultura y tiene esos tres escenarios que de la familia, si está bien criado, si está bien orientado y si tiene buenos conocimientos, puede transmitir esos conocimientos a la comunidad a través del ejercicio de la autoridad, haciendo ejercicio de la autoridad dentro de la comunidad. Luego, después de este ejercicio de la comunidad siendo autoridad representativa, puede convertirse en autoridad tradicional en base al territorio, porque el territorio es la universidad de la vida, la universidad donde todo se entiende y se puede visualizar a través de la medicina tradicional, a través del sagrado remedio. Si un padre de familia ya no le enseñaron sus abuelos, sus papás a que salude, entonces tampoco él va a enseñar a sus hijos. Entonces miren cómo la importancia de la familia es indispensable en estos procesos educativos. Pero lastimosamente hoy en día ya tenemos los hogares modernos, en donde ya el padre de familia, la madre de familia trabajan y es muy poco que se relacionan con sus hijos. Entonces el celular los ha absorbido tanto de tal manera que ni siquiera se dan cuenta a veces que quién es que pasa porque van embelesados en el celular. En un celular podemos conocer miles de amigos y eso es perjudicial. Por ejemplo, que tenemos cuantos amigos, pero los propios vecinos, los propios familiares no los conocemos. Entonces es como le demos el buen uso de la tecnología. Eso creo que mi forma de pensar es esa y así debe de ser. Que todas las cosas que el hombre inventa es para el bien y para el buen uso de la gente. La educación de hoy es que los papás es decir, no los tienen a su lado los hijos, no los crían a su lado. Se crían apenas nace, ya se lo llevan a los hogares comunitarios. De los hogares comunitarios, de allá se van al preescolar. Entonces el tiempo es muy poco, solo las de noche. En cuanto a la educación propia, va en decadencia porque pues ya cada quien se cría a su forma particularmente, ya como piensa, o lo que ve afuera. El nuevo sistema del gobierno, en base a la educación del Estado, tiende hacia un enfoque cultural de mercado. Sin embargo, el proceso de educación de crianza de las comunidades está enfocado en criar para la convivencia, criar para recrear el pensamiento y para recrear ese legado cultural que fue abruptamente expuesto en el descubrimiento. No por el hecho de nosotros ser indígenas estamos llamados a no utilizar los medios de comunicación, al contrario, pero sí lo que se haría falta es, digamos, darle la debida importancia para que estos medios de comunicación realmente sirvan para proteger y preservar nuestra cultura. También sería otra estrategia pedagógica de parte de nosotros, por ejemplo, como docentes, enseñarle al estudiante o decirle al estudiante de que ese trabajo lo realice con sus papás, con sus abuelos. Hay abuelitos que saben hartísimo, ellos son una biblioteca prácticamente, y que por falta de esas iniciativas, por falta de, digamos, de darle el uso debido a la tecnología, se están perdiendo y de pronto pues los abuelitos ya mueren y con ellos se va toda esa sabiduría que ellos tienen. De la educación somos responsables todos. Yo pienso que nadie educa a nadie, sino que todos somos responsables de la educación.
En nuestro ámbito, en nuestro resguardo, yo pienso que los mayores, los líderes, son una parte indispensable, porque ellos la cuentan, la vida como ellos la han vivido, cuentan sus experiencias, cuentan sus tradiciones, cuentan su historia, que ellos la han vivido. Es diferente a leer un libro. Para que la educación propia se fortalezca, estos líderes, estos mayores sabedores, estos médicos tradicionales, todas estas personas son indispensables para la educación propia. Por lo tanto, se debe de organizar, se debe planear. El que no oye consejos no llega viejo. Y eso lo decían nuestros mayores, lo decían nuestros papás, lo decían nuestros abuelos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay a veces, y la gran mayoría de veces, los hijos se desvían. Mire que esos valores se van interiorizando y esos consejos que nos daban nuestros abuelos, nuestros padres de familia, se convertían en normas, se convertían en reglas, se convertían en leyes, y eso hace de que, asimismo, como decíamos anteriormente, eso hace de que el padre de familia también lo inculque en sus hijos. Pues de pronto decimos, y del consejo de los papás, es claro. Pero está como muy duro eso, vaina. Está muy difícil porque sería que los papás se preocupen, porque hoy en día ya los papás también los sueltan. Y eso es lo que se preocupan por qué le hace falta a mi hijo para darle. ¿Qué le hace falta? Toma. Entonces, los hijos se van acostumbrando a eso también. Papá, necesito esto. Y ahora cuando ellos sean papás es lo difícil. ¿Ah? Como muy duro está poniéndose. O sea, según lo veo yo, muy duro está poniéndose.